Bienvenidos a este quinto episodio de Bilingüismo Consciente. Soy Rebe, lingüista, especialista en bilingüismo infantil y asesora de familias multilingües. Y con este podcast aprenderás a llevar una crianza multilingüe en conciencia y sobre todo alineada con esa nueva persona que eres después de emigrar y de haber pasado por este proceso a veces tan difícil, pero también tan hermoso como lo es hacerse mamá en el extranjero. Estoy muy emocionada de estar nuevamente con ustedes por acá y hoy les traigo un episodio donde hablaremos de los 3 fundamentos para un bilingüismo consciente. ¿Cuáles son esas bases que necesitamos saber para llevar un bilingüismo o una crianza multilingüe consciente? Y antes de iniciar con el episodio de hoy y ya entrar en materia, quiero contarles que ya abrieron las puertas a mi programa Bilingüismo Consciente, un programa con mirada integral hacia la crianza en varias lenguas, específicamente cuando estamos lejos de nuestros países de origen. Bilingüismo Consciente es un programa de 6 semanas que combina la lingüística, la historia migratoria y la crianza consciente para madres migrantes que desean con todo su ser transmitir y mantener su lengua y su cultura en sus chiquitos. Específicamente, este proceso lo llevamos a cabo con estrategias que favorecen la conexión y el amor y que nos aseguren que nuestra herencia lingüística y cultural se va a mantener a través del tiempo. Entonces, no te pierdas esta gran oportunidad de ingresar a esta edición de Bilingüismo Consciente porque solo se abre una vez al año. Es decir, este programa abrirá sus puertas nuevamente hasta el próximo año, otra vez en abril. Así que en esta edición vas a tener muchísimo material para trabajar y para transformar esa crianza multilingüe. Y bueno, entrando ya en materia, como les conté al principio, vamos hoy a hablar acerca de las bases para llevar un bilingüismo consciente. ¿Qué es en realidad esto del bilingüismo consciente? Bueno, pues te digo de una vez que este término no lo vas a escuchar en los libros, no lo vas a leer en la literatura, no vas a encontrarlo así de fácil porque es un término que he creado yo para darle nombre a este método y a esta manera de trabajar y de ver el bilingüismo. Desde hace más de 4 años yo trabajo con familias multilingües alrededor del mundo, viendo muchísimos casos de familias que abandonan su lengua por una u otra razón, familias que tienen muchísimas dudas respecto a cómo proceder con la crianza multilingüe. Entonces, al ver yo los métodos, las estrategias y toda la manera integral en la que estaba tratando este tema, dije, bueno, pues le tengo que poner un nombre. Y este fue el nombre que nació, Bilingüismo Consciente. Así como se llama el podcast, así también es el tema del que les voy a explicar hoy con muchísima más profundidad. Tal vez estuviste en mi charla o en mi café multilingüe, que fue la semana pasada, jueves, que estuvo hermoso. A todos los que asistieron, mil gracias por haber estado. Y a los que no, aquí les voy a dejar un muy buen resumen de los 3 fundamentos de los que hablamos acerca del bilingüismo consciente. Y el primer fundamento es la conciencia acerca de nuestra historia migratoria. Y bueno, hoy les quiero dejar aquí un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a ver cómo estos 3 pilares son tan importantes de trabajar para poder llevar un bilingüismo o multilingüismo consciente. Les pongo el ejemplo de Marta. Ella es una mamá que estuvo conmigo en asesorías y el contexto lingüístico de ella vivía en Alemania, es de Colombia, su marido era neerlandés o es neerlandés, su chiquito entonces se criaba en neerlandés
por su papá, español por la mamá. Entre Marta y su marido hablaban inglés y el alemán lo tenía de fuera de casa, del kinder, etc. Entonces, cuando Marta viene a mí, ella viene muy, muy triste porque había abandonado la transmisión del español con su chiquito. Entonces, cuando yo empiezo a indagar qué es lo que estaba sucediendo, por qué ella había abandonado el español y bueno, ahora me había buscado a mí porque lo quería retomar, entonces empezamos a adentrarnos para investigar qué es lo que estaba sucediendo. En primer lugar, cómo Marta había llegado a tomar la decisión de abandonar su propia lengua materna, ¿sí? Entonces, la primera cosa que sale es, teníamos miedo de que tantas lenguas le causaran un daño al niño o que tuviera desventaja y no pudiera hablar una lengua o ninguna lengua bien. Entonces, empezando por ahí, empezamos a ver que esto se trata de uno de los mitos más típicos acerca del bilingüismo, del cual vamos a hablar más adelantito porque esto pertenece al segundo pilar. Pero lo que Marta me decía es que no se cuestionaba nunca, antes de trabajar juntas, ella no se cuestionaba nunca la poca importancia que le estaba dando a su lengua y a su cultura, hasta que en algún momento se empezó a dar cuenta o se empezó a sentir incómoda por el hecho de tener que hablar con su niño en una lengua que no era su lengua materna. Entonces, Marta descubrió que lo que sentía era un resentimiento de que ella hubiera sido la que tenía que renunciar a su lengua y su cultura. Aunque aquí tengo que aclarar que, por supuesto, si hubiera tenido una mejor información desde el principio, esta pregunta de renunciar o no al español no habría tenido lugar. Pero aquí lo importante era reconocer que había algo que no calzaba. Entonces, después del trabajo juntas, se dio cuenta que al salir de Colombia fue como una escapatoria para muchas situaciones que ella estaba viviendo e inconscientemente estaba alejándose de su lengua y su cultura, aunque en realidad no lo quería. Porque yo le pregunté, Marta, ok, ¿cuáles eran tus metas antes? Y ella decía, Rebeca, yo deseaba con toda mi alma que mis hijos hablaran y pudieran comunicarse con mi familia en Colombia, tuvieran mucho de mi cultura, etc. Y ella había llegado al tal punto de tan siquiera cuestionarse que tenía estas metas y este gran deseo y simplemente, aparte de este mito grande, lo dejó, ¿sí? Y ahí, en el trabajo que hacemos juntas, ya después, esto obviamente ella lo descubre en las asesorías conmigo, pero lo trabaja con una psicóloga especialista en este tema. Este no es exactamente mi área, pero sí el de traer a la conciencia qué es lo que está afectando en la crianza multilingüe. ¿Cuáles son cosas de nuestra propia historia que podrían estar interfiriendo en la transmisión de nuestra lengua? Entonces, aquí podemos ver la importancia de este primer fundamento del bilingüismo consciente, donde detectamos ciertos comportamientos en nosotros que al final repercuten directamente en la crianza de nuestros niños y en el caso de Marta, esto se manifestaba en la pérdida del español. Gracias al cielo, Marta tomó cartas en el asunto bastante rápido, sí, el chiquito tenía 3 añitos y medio por ahí, y aunque le costó, hizo todo un proceso de activación de lenguas y tanto en su chiquito como en ella, ¿verdad? Esto fue un trabajo muy profundo, muy profundo. El segundo pilar que les voy a contar hoy y el segundo pilar de la crianza multilingüe consciente es la conciencia acerca de las políticas lingüísticas familiares y acerca del bilingüismo. ¿Y qué es esto de políticas lingüísticas familiares? Es todo lo que es crianza multilingüe. Las decisiones que nosotros tomamos
en la familia respecto a las lenguas. El saber, el tener el conocimiento acerca de cómo funciona el bilingüismo, cómo los niños bilingües o multilingües adquieren todas sus lenguas, cuáles son los fenómenos normales en los niños hablantes de lengua de herencia. Esto nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a no creer en mitos como Marta creyó, de que el bilingüismo o multilingüismo podía causar confusión o podía causar retraso en el lenguaje. Al entender que los niños bilingües o multilingües alcanzan los mismos, con las mismas edades, los hitos del lenguaje que los niños monolingües, esto y toda la materia profunda acerca de este tema nos deja a nosotros como padres muchísimo más tranquilos y mucho más confiados a la hora de proceder con todas las lenguas. El tercer y último pilar o fundamento de una crianza bilingüe consciente son las herramientas de una crianza consciente aplicadas a la crianza multilingüe. Es decir, nosotros tomamos la crianza multilingüe como un estilo de crianza, ¿sí? Y este estilo de crianza tiene una manera de llevarse. En nuestro caso, queremos que sea una manera respetuosa y una manera consciente. Es decir, que tome muchísimo en cuenta al niño, la etapa del desarrollo del niño, el cerebro del niño y todas las herramientas que la crianza consciente nos da. Esto es maravilloso porque nosotros podemos entonces aplicar todas estas herramientas no solo para la parte del multilingüismo, sino también para aprender a poner reglas, para aprender a manejar momentos emocionales con nuestros chiquitos y toda la conexión y el amor que nosotros les damos a ellos se dé en la lengua meta o en nuestra propia lengua materna. Entonces, resumiendo, la crianza bilingüe consciente tiene 3 pilares o fundamentos específicos. El número 1 es traer a la conciencia toda nuestra historia migratoria y lo que esta historia ha influido en nosotros, en esta nueva persona que somos, en este nuevo país en el que estamos. Así como Marta, hay muchísimas otras personas y yo personalmente he tenido un viaje bastante largo acerca de encontrarme, reencontrarme, volverme a perder, volverme a encontrar y que todo esto de una u otra manera funcionara para bien, para que mis hijos pudieran ver también esta vulnerabilidad, este amor que le tengo tanto a mi país como al país de acogida en el que estoy, pero sabiendo claramente que yo soy un poquito de este mundo nuevo en el que estoy y un montón de ese otro mundo del que vengo. Entonces, el traer todo esto, conversaciones con nuestros hijos, el enseñarles que somos de aquí y de allá, también los ayuda a ellos a aceptarse y a desarrollar una identidad cultural y una identidad lingüística muy, muy sana. Esto como primer pilar. El segundo pilar, hablamos de la conciencia acerca del multilingüismo, el cerebro del niño bilingüe, el funcionamiento y los fenómenos típicos de los niños hablantes de lengua de herencia. Y si no sabes que es un niño hablante de lengua de herencia, otra vez te lo repito, son niños que adquieren su o una de sus lenguas o 2 o más lenguas en contextos donde esa lengua no se habla, sino que solo son contextos familiares o ya sea de un solo padre que habla esa lengua o ambos padres, ¿sí? Entonces, nuestros niños que nacieron en un país a donde, por ejemplo, en mi caso no se habla español, tienen el español como lengua de herencia. Es el caso específico de mi hija. ¿Por qué? Porque recibe español solo en casa. En Alemania, por supuesto, no se habla español. Entonces, el
entender todo esto acerca de los niños bilingües y multilingües nos da muchísima seguridad para proceder. Y de esto hay mucho por aprender y esto es algo maravilloso y súper interesante para nosotros padres de familia conocerlo y observarlo en nuestros chiquititos, porque hay muchas cosas que con mi hija mayor a mí ya se me habían olvidado y ahora las estoy volviendo a vivir con mi chiquito de 2 años y volviendo a entender muchísimos fenómenos y volviendo a analizar muchas cosas que veo en él que me funcionan también a mí para aplicarlas con las familias y otra vez leer research acerca de estos temas. El pilar número 3 y último pilar es la crianza consciente. Herramientas de una crianza consciente que nos ayuden a llevar un multilingüismo donde el niño sea el centro de todo. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Los espero en el episodio número 6 que saldrá muy pronto. Así que bueno, ya saben que les dejo en la descripción de este podcast todos los links necesarios de los que he hablado en este episodio. Hasta la próxima y que disfruten el episodio.